Bueno, les estaba diciendo, amigos, que hoy vamos a conversar con el profesor Cipriano Heredia Soltero, que es abogado, y tiene un par de maestrías en Venezuela, es venezolano, es militante político también, pero sobre todo nos interesa su rol hoy como promotor y conductor de la serie Historia de Venezuela. Hablemos de Historia Venezuela, que está creciendo bastante, sobre todo el canal de YouTube, y que bueno, que está dedicada más específicamente a la promoción y el estudio de la historia de Venezuela, fundamentalmente a este periodo de la historia independentista. Profesor, cuéntenos un poquito sobre su proyecto. Primero que nada, muchas gracias, John. Y gracias no solamente a ti en lo personal, sino a todo el proyecto Conexión Histórica, ¿no? En segundo lugar, bueno, el origen de esto fue una idea absolutamente casual, surgida entre un grupo de amigos, un chat que lleva por nombre Dibujo Libre, donde habíamos aproximadamente unos 17 personas, lamentablemente hoy día 2 fallecidos. Y de allí, pues, con la pandemia, uno de los miembros del equipo, del grupo de amigos, como su nombre te lo dice, no tenía ningún tema fijo, era Dibujo Libre. Uno de los miembros del grupo mandaba todos los días las efemérides, ¿no? Tal y como lo está haciendo Luis Claro. Alfredo un día a través de nuestro canal. Hablemos de Historia de Venezuela, Venezuela abreviado, BZLA. Y bueno, esta persona, Roviro Terán, lo hacía solamente mandando algo por escrito. Luis Alfredo hace algo mucho más elaborado, con imágenes de fondo, narrado, etcétera. Pero de allí empezaron a surgir comentarios absolutamente espontáneos de mi parte sobre las efemérides, y el grupo consideró que los comentarios valían la pena hacer algún esfuerzo para que tuvieran mayor difusión que un mero chat entre amigos. Entonces empezamos a sacar esto por Instagram, y después Luis Alfredo y yo le dimos vida a este canal que se llama Hablemos de Historia de Venezuela, que también tiene cuenta de Instagram, que es esta que estamos usando para esta transmisión. Te comento, John, con esto cierro, que si bien es cierto, hay una enorme cantidad de capítulos que son de la época independentista, el canal está abierto a todo. De hecho, si te pones a ver la data, cubre casi 2 siglos, 3 siglos, 2 siglos y medio, porque el capítulo que se refiere al hecho más alejado es el de la insurrección de José Leonardo Chirinos en 1795 en tierra falconiana, que es uno de los movimientos precursores de la independencia. Y el hecho más reciente que hemos analizado fue ahorita, la semana pasada, la nacionalización del petróleo, donde nos metimos incluso en consideraciones que tienen que ver con el presente. Así que en realidad, pues se trata de cubrir prácticamente toda nuestra época como república desde su independencia. Y una última pregunta así personal. ¿De dónde surge la pasión de un abogado por la historia? Yo creo que los abogados por naturaleza tenemos una cercanía con la historia y con la política. Pero en mi caso particular, sin duda alguna, es un tema heredado de mi padre, que sí era un historiador consagrado, por decirlo así. Dejó un legado importante. La historia de portuguesa más extensa y más enjundiosa en 2 tomos es de él, de la historia del Estado portuguesa. También dejó obras en materia de los alzamientos contra Gómez en el año 29. También escribió sobre un prototipo de personaje muy propio de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se llamaba Doctores y Generales, donde escribió la semblanza de 10 personajes que eran a su vez hombres de letras y hombres de armas. Por eso eran doctores y generales. Todos eran doctor en la universidad y eran generales en la guerra. Y así, él sí dejó una obra por escrita muy importante. Claro, los tiempos cambian. Ahora nosotros tratamos de dejar nuestro legado es a través del canal de historia, y que obviamente se adapta mucho más a la circunstancia actual, ¿no? Pero usted también tiene un libro, ¿no? Un libro titulado Paz, Heroísmo y Superación, y es del 93. Es mucho Ese es mi antes de papá. que se animara con esta cuenta. Ese es de mi padre, Oh, John.
Cipriano Heredia Angulo. Si te fijas bien, el Oh, autor es Cipriano Heredia Angulo, también es de él. Paz, heroísmo y superación, esa es una de sus obras también. Y bueno, ahí trata de reflejar justamente una de las cosas más importantes de Páez, que a veces es poco mencionada, ¿no? Porque a Páez se le tiene así un poco como que el peón que se hizo héroe, ¿no? Y la gente no examina mucho, no se ha difundido mucho que Páez no nació peón, sí, era de origen un tanto humilde, pero era un hombre que se crió en una familia que tenía bienes, que tenía intereses, que tenía algo de liquidez. De hecho, su aventura empieza con el asesinato de alguien que intenta robarlo en la montaña de Mayurupí. Y Páez, después de la guerra de independencia, es un hombre que está en permanente superación. Es un hombre que llega a tocar el violín, el piano, a cantar ópera, llega a ser el primer gran comendador de la orden masónica en Venezuela, que para eso se necesita hacer un grado 33, que no es ninguna tontería, etcétera, ¿no? Páez era un hombre que se cultivó bastante y que efectivamente llegó a tener un espíritu de superación bastante interesante, ¿no? vamos a comenzar a hablar en materia entonces, ya que hablamos de Páez, la cosa se comienza a calentar. El tema de hoy, amigos, es las batallas de la independencia de Venezuela. Venezuela quizás tiene el proceso de guerra más sangriento y más largo de las guerras de independencia en América Latina. ¿Por qué ocurre eso? Yo no creo que haya una razón puntual para que la de Venezuela haya sido la más larga o una de las más largas. Eh, lo que sí te puedo decir es que nada fue casualidad y para esto uno tiene que meterse un poco en las entrañas de muchas cosas que a veces hasta los propios historiadores no han buscado porque les resulta un mundo un tanto ajeno. Todos sabemos, por ejemplo, que Francisco de Miranda fue el precursor de nuestra independencia, por lo menos el más importante de ellos, porque en ese grupo también hay que meter, ya no mencioné uno, a José Leonardo Chirino, pero esa insurgencia no pasó de ser un movimiento de esclavos que fue muy regional, en lo que es hoy Falcón. Luego hubo una que ocurrió entre Caracas y La Guaira, pero que en la que sí se comprometió más gente, que fue la de Wally España, entre 1798 y 1799. Ya esa tenía un componente ideológico un poco más elaborado. Wally y España se habían complotado con los reos que habían llegado aquí a Venezuela producto de una conspiración en España. Tenían el hilo conductor de ser masones los dos, y ahí había un planteamiento un poco más de fondo. Y Miranda, bueno, Miranda fue un conspirador durante décadas, ¿no? Miranda buscó el apoyo de Inglaterra, Miranda buscó el apoyo de los Estados Unidos, buscó apoyo en Rusia, en Europa, en todos lados. ¿Dónde no fue a buscar apoyo Francisco de Miranda? En Jamaica, en Haití, etcétera, ¿no? De hecho, Miranda también obtuvo ayuda del presidente Petión. Y finalmente hace dos incursiones en 1806, una que fracasa por Ocumare, una en la que sí llega a tocar tierra en Coro, pero al fin y al cabo pues se dio cuenta que Venezuela no estaba preparada. ¿A qué voy con todo esto? Miranda había venido articulando en su propia casa en Londres desde 1799, 1800. Venía articulando una red secreta, una red de logias llamadas lautarinas, que si bien no eran logias regulares de la masonería, articulaban a muchos masones y a gente que no lo era. Y allí se juraba por la libertad de América Latina. Y entonces San Martín, O'Higgins, Bolívar, buena parte de los libertadores centroamericanos, mexicanos, etcétera, pasaron por esas logias y juraron por la libertad de América en la primera década del siglo XIX. Entonces, cuando estalla el tema el 19 de abril de 1810 en Caracas, ya Miranda le había escrito a todas las municipalidades del continente prácticamente, instándolas a que tomaran ellas el poder, porque los criollos estaban en los cabildos, los altos cargos, que si capitán general, etcétera, eso eran para españoles peninsulares. En cambio, los criollos sí estaban en los cabildos. Y Miranda ya los había instado a que tomaran ellos el poder después de la vergonzosa participación del rey y su hijo en los eventos de Bayona en 1808, donde prácticamente abdicaron a la corona española en favor de Napoleón, y bueno, Napoleón les impuso un rey, y bueno, América nunca aceptó eso. Y entonces se creó una suerte de vacío, se generó una gran incertidumbre, y Miranda creyó
que ese era el momento correcto para entonces ahora sí impulsar lo que él no había podido lograr en 1806 con esta nueva situación que se presentaba con la corona de España. Por eso te digo, nada fue casual. No es casualidad que en 1810 haya habido esa cadena de pronunciamientos de las municipalidades a lo largo y ancho de toda Sudamérica y parte de Centroamérica, porque eso estaba de alguna u otra manera precocinado en esa red de logias secretas llamadas Lautarinas, y que cuyo eje central era la casa de Miranda en Londres, en Grafton Street, que se llamaba la Gran Reunión Americana o Sociedad de los Caballeros Racionales. Por supuesto. Una de las cosas de las que yo estaba pensando hoy cuando estaba reflexionando sobre bueno, esta conversación sobre el en vivo era haciendo un ejercicio contrafactual, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Entonces yo me preguntaba precisamente si el proceso de guerra como tal hubiese sido tan extendido y tan sangriento bajo el liderazgo de Miranda, que por supuesto que con la capitulación, con Monteverde y con su muerte en la Carraca, tuvo otro resultado, pues. Pero son esas cuestiones que uno, pues, evidentemente se pone a pensar sobre qué hubiese pasado en la historia, ese análisis contrafactual del que, por supuesto, quizás no hay respuesta, sencillamente porque no tenemos la capacidad de analizarlo, pues. Hay cosas de las que no hay duda, hay cosas que uno puede especular y hay cosas que evidentemente uno puede asegurar, ¿no? O no asegurar o desmentir. Una cosa que es indiscutible, que es absolutamente indiscutible, es que clarísimamente Miranda era el militar de más larga trayectoria, mayor experiencia y mayores quilates acumulados en los últimos años que había prácticamente en todo el continente, por lo menos en toda América Latina, ¿ok? Para el momento en que se inicia aquí la revolución independentista. No había otro, no había un latinoamericano más universal, más ilustre, más rankeado en cuanto a guerras y acciones militares que no hubiese sido Francisco de Miranda. De hecho, no fue casualidad que lo fuesen a buscar a Londres y se lo trajeran para acá. Aunque debo decir, en honor a la verdad, que la Junta de Caracas le había recomendado a Bolívar, a López Méndez y a Andrés Bello no hacer contacto con Miranda. Pero como estos tres eran parte de esta red que te digo, que era una red que se había creado ya hace mucho tiempo, y cada quien se había incorporado a su manera a esa dinámica, bueno, por supuesto que fueron a buscar a Miranda. Si Miranda era como que el gran articulador de todo el movimiento tras bastidores, ¿no? Entonces, uno puede especular, bueno, con la experiencia de Miranda hubiera sido más rápido, más expedito, hubiera sido menos sangriento, el hombre tenía una experiencia que iba a llevar a que esto se llegara a una desembocadura mucho más prontamente. Todo eso es posible. Lo cierto es que para lograr eso, había que lograr algo que a Bolívar le costó mucho. Le costó 7 años, que era que ser reconocido como el jefe supremo. Y Miranda lo logró relativamente rápido, porque él llegó aquí en diciembre de 1810 y ya en 1811 tenía el rango de comandante del ejército y en 1812 se le nombra generalísimo y dictador. Miranda fue reconocido rápidamente como jefe supremo, pero una cosa es que te reconozca y otra cosa es que te acate. Si algo tuvo que enfrentar Francisco Miranda en el año y medio que estuvo aquí, fue precisamente lo que era un enorme desorden, permanentes retos a su autoridad, no acatamiento de sus órdenes, como él mismo lo dijo el día que fue tristemente apresado. Bochinche, bochinche, esta gente no sabe sino hacer bochinche, ¿no? Entonces, esa jefatura suprema en nosotros no se da de manera fácil. Y como te digo, podemos hablar de esto si quieres. A Bolívar le tomó 7 años lograr ser reconocido jefe supremo. Todavía en el año 17, Manuel Piar y el propio Santiago Mariño le estaban disputando a Bolívar si era o no el jefe supremo de la revolución. Ahora, y hay dos elementos que yo creo conveniente. Era una costumbre de la clase política, de los blancos criollos, de los gobernantes del país, ese accionar, ¿no? La famosa frase de se acata pero no se cumple. Imagínense si, perdón, si estaban dispuestos a replantearse o posicionarse de esa manera frente al rey o a las ordenanzas del rey, pues mucho más fácil y más sencillo era hacerlo frente a Bolívar. Era una costumbre política.
de la época. Y el otro elemento respecto a eso, el posicionamiento del liderazgo independentista, del liderazgo patriota frente a las clases pardas, negras, que eso le costó bastante. Quizás a Boves se le hizo más fácil, por ejemplo, en un principio, atraer a las masas, por ejemplo, a la población llanera, y al propio Pierre, se le hizo también más fácil. Y luego entonces que Bolívar, al parecer, tarda en ese proceso del reconocimiento de las clases populares. Y cuando lo hace de la mano de Santiago Mariño, de la mano de Pierre, entonces cuando comienzan los grandes triunfos en las batallas. Qué interesante lo que acabas de decir, porque yo estoy convencido, yo estoy absolutamente convencido, dado los precedentes que hubo allí, que buena parte del problema con Miranda no eran sus méritos ni sus charreteras, que nadie se las podía discutir. Nadie se las podía discutir. Oficial del ejército español efectivo, con combates en Melilla, en Norteamérica, en muchos lados como oficial de ese ejército. Se retiró con el rango de coronel. General de los ejércitos franceses, general de los ejércitos del norte, héroe de batallas importantes en medio de la defensa de la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? Uno de los problemas con Miranda, sin duda alguna, John, era el problema de las castas. Uno de los problemas con Miranda era que Miranda era hijo de un canario e hijo de una señora que tenía un oficio absolutamente decente, pero que para las mujeres mantuanas de la época no era bien visto, que era costurera y era panadera. Entonces, o sea, comerciaba con tela y vendía pan. Y entonces, bueno, a la gente le parecía que eso eran oficios de personas que no eran de nivel, por decirlo así, ¿no? Entonces, el tema de las castas era un tema que pesaba en ese momento. El padre de Francisco Miranda fue removido de la jefatura de las milicias de blancos porque justamente lo objetaron por su problema de que decían que él era canario, que no era un español peninsular, etcétera. Y bueno, con ese tema lo tenían, digámoslo en términos coloquiales modernos, a monte, hasta que lograron quitarlo del cargo, ¿no? Entonces yo estoy seguro que a pesar de que a Miranda lo reconocieron en las primeras de cambio y le dieron después de unos meses la jefatura del ejército y después lo terminan nombrando generalísimo y dictador, parte del problema entre los mantuanos para reconocerlo como jefe supremo y obedecerlo, que era fundamental para que pudiera desarrollar su plan y triunfar, parte del problema es que no lo veían como un igual, lo veían como socialmente inferior, porque a pesar de que era blanco y era criollo, era un hombre que no tenía el linaje que tenían todos los demás. El problema con Bolívar, que sí era un mantuano sangre azul, por decirlo así, el problema con Bolívar era que era uno entre iguales, es decir, él no tenía más experiencia, ni más trayectoria, ni más galones, ni más rango que Santiago Mariño, que Bermúdez, que Urdaneta, que José Félix Rivas, que incluso lo desconoció, lo montó en un barco y lo expulsó del país en 1814. Santiago Mariño le estuvo disputando el liderazgo hasta el propio 1817, cuando le convocó hasta un congreso que desconoció al Libertador, que es el congresillo de Cariaco. Piar termina siendo fusilado por conspiración, a pesar de que había pedido un permiso temporal, en realidad había estado ciertamente conspirando contra Bolívar. Es muy polémico el tema de su final, de su fusilamiento, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué Piar termina fusilado y Mariño que hizo cosas hasta peores? No. Bueno, volvemos al tema de las castas. Piar era oficialmente un mulato, porque a pesar de que era blanco o azules, era técnicamente hijo de una pareja de curazoleños, ¿no? De curazoleños típicos, ¿no? Entonces lo tenían como un mulato. Y bueno, en realidad todo eso pesaba, John, de una manera importante. Y al final Bolívar termina imponiéndose, yo diría que por dos razones. Una de ellas porque efectivamente resultó ser políticamente más hábil que todos, sin duda. Y la segunda es porque no le tembló el pulso a la hora de tener que sacarse encima a los enemigos que se le convirtieron en más complicados. Pero también me refería a la reacción de Bolívar frente a las castas. Es decir, una cosa es la reacción, digamos, de sangre y de color de piel entre la élite caraqueña, en este caso, pero otra cosa también la reacción de esa élite frente a las castas. En este caso, la reacción de Bolívar
para la dificultad que tuvo Bolívar para ganarse el favor o el apoyo de la población, sencillamente porque las masas negras, esclavas, pardas, ambas, estaban en defensa de la corona, porque además considérese que precisamente esta élite caraqueña era la que históricamente los había, digamos, maltratado. Y hasta cierto punto había un dictamen legal de la corona que defendía por lo menos a los indígenas. Entonces, desde este punto de vista, esa clase popular, digamos, era más afecta a la idea de la corona que a la idea de la élite caraqueña, que era, digamos, la que administraba la pena y el castigo en ese momento. John, tienes toda la razón y ciertamente yo me enfoqué en el tema de el problema del liderazgo entre los jefes, del liderazgo entre los que motorizaban el movimiento independentista venezolano, que no era otro que los mantuanos y los blancos criollos. Eso es cierto lo que tocaba decir. Una cosa es eso, el problema del liderazgo entre los jefes, donde empezaba mucho este problema de las castas, y otro problema que se deriva del problema de castas es cómo veían los zambos, los mulatos, los negros, los esclavos, la causa de la independencia. Y ciertamente, la independencia no fue popular, para nada popular. No era una causa de la gente, ni en la Primera ni en la Segunda República. Realmente cuando se empieza a ganar adeptos de manera masiva, por decirlo así, yo diría que fue como una reacción natural del pueblo venezolano a varias cosas. Primero, bueno, que Bolívar regresa en 1816 con otro discurso, ¿ok? Regresa con un discurso mucho más renovado, viene con la intención de abolir la esclavitud, viene hablando de que se acabó la guerra a muerte, viene hablando de sumar a la causa de la independencia incluso hasta los propios españoles que vivieran en América. Viene en otra onda, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, obviamente suma un poco después, año y medio después, a un aliado fundamental que ha recogido a todas esas huestes que fueron lideradas por Boves en su momento y que viene con un liderazgo natural del corazón del llano, como lo es José Antonio Páez, del cual se dicen muchas cosas, pero no se dice que Páez reconoció sin mayores problemas la jefatura del Libertador, sin tener por qué hacerlo en el momento que lo hizo, porque en 1818 yo te podría decir que tal vez Páez tenía más hombres y liderazgo en el llano que lo que Bolívar podía tener en Guayana, ¿no? Sería interesante sacar esa cuenta. Ahora, el problema no fue enfocado de esa manera. Páez, que no era ningún tonto ni era ningún analfabeto, como lo han querido hacer ver, entendía perfectamente que esto requería de muchos elementos de los cuales él no gozaba, que requería de contactos internacionales, que requería de un aparato burocrático, que requería de un pensamiento político, de una serie de cosas que el Libertador sí tenía y él evidentemente para ese momento todavía no tenía, ¿no? Pero digamos, la causa de la independencia efectivamente se hace popular a raíz de 1816, con el regreso de Bolívar y todos los que estaban en el exilio a través de la expedición de los Cayos y la expedición de Jacmel, que llegaron a Venezuela con un discurso diferente. Y segundo, John, muy importante, y con esto termino, la reacción natural del pueblo autóctono de aquí, de la Nueva Granada y de todas estas colonias, frente a la barbaridad de Morillo, perdón. Porque Morillo llega con ese ejército expedicionario supuestamente pacificador, entre comillas, en 1815, con más de 10.000 hombres, y si bien es cierto que en algunos sitios hubo decretos de indultos masivos, etcétera, en otros lados se trató simplemente de la aniquilación de los patriotas, y eso fue bastante sentido en el pueblo venezolano y en muchos otros pueblos que obviamente frente a eso reaccionaron. Caso patente, evidente, a la vista, Margarita. Bueno, Margarita se terminó convirtiendo en lo que fue en el gran bastión para reorganizar la causa de la Tercera República, que bueno, justamente entre otras cosas, como una reacción ante lo que sufrieron a manos de Morillo. Por ejemplo, Alejandro Arapes, Guarape dice, Venezuela siempre ha tenido la cualidad de poder apelar a los gobernantes malos desde la colonia. ¿Cómo nos ha costado ahora?
Bueno, tal vez lo que quiere decir Alejandro Arapey es el tema justamente, las pugnas por el liderazgo y el tema del acatamiento a las autoridades. Eso siempre ha sido un tema venezolano, en Venezuela, Sí. mejor dicho. También Alejandro dice, Piar fue juzgado porque amenazó con hacer una liberación con los negros y mulatos, pero Bolívar no quería que pasara lo de Haití, negros y Cuba, perdón. Y Mira, luego él vuelve a decir, porque igual Mariño lo desafiaba, pero Bolívar envió a Sucre para hablar con Mariño y con Piar no, hijo del príncipe de Braganza y la nene Aristigueta. Esos son tres comentarios que han hecho hasta ahora. Alejandro coge la tesis John, de Herrera Luque, ¿no? Que plantea que Piar era hijo, como decían en la época, bastardo, es decir, hijo ilegítimo, el duque de Braganza, es decir, el heredero de la corona de Portugal, quien habría estado en visita en Venezuela más o menos en la época en que Piar pudo haber sido concebido, con una de las hermanas Jerez de Aristigueta, que era una familia mantuana y acaudalada de Caracas, por cierto, familia del Libertador. Eran varias hermanas y bueno, Herrera Luque maneja la tesis de que una de ellas habría tenido un amorío con que estaba en y que ellos serían los verdaderos hijos de Piar. Y como era la usanza de la época en las señoritas de sociedad entonces, si alguien salía embarazada comiéndose la luz, por decirlo así, pues la encerraban en un convento hasta que pariera y entregaban al niño a alguna pareja o algo así, y es así como Piar habría terminado en manos de esta pareja de curazoleños a los cuales no se parecía en lo absoluto desde el punto de vista fisonómico, ¿no? Ahora, eso es una tesis, eso está lejos de haber sido demostrado, a pesar de que Herrera Luque trata de sustentarla de la mejor manera posible, y por cierto, no es él el único que lo sostiene, hay otro historiador también que no me acuerdo quién es, pero eso es una tesis, ¿no? Lo cierto es que efectivamente, y yo comparto este comentario con Alejandro, en el fondo de su planteamiento, Mariño lo desafió ese año de la misma manera, o tal vez peor que Piar, porque efectivamente Piar andaba en una jugada insurreccional. Hábilmente había pedido un permiso temporal en el ejército de manera un poco extraña después de la batalla de San Félix, de la cual él había salido victorioso poco tiempo antes de su fusilamiento, apenas unos meses antes de su fusilamiento. Pero efectivamente la llegada de Bolívar a Guayana lo incomodó y Piar entonces se da un paso atrás y conspiró contra Bolívar. Ahora, Mariño, como te digo, Mariño convocó un congreso y en el Congreso dijo en nombre de Bolívar que él no aceptaba esa autoridad. Mariño en el año 13 se declaró libertador de Oriente tal como se había declarado Bolívar libertador o lo habían declarado la municipalidad de Mérida y luego lo proclamaron así aquí en Caracas. Es decir, Mariño estuvo en permanente pugna con Bolívar por el liderazgo y por la jefatura de las fuerzas patriotas, ¿no? Entonces, ¿por qué piensan que termina fusilado y Mariño no? Bueno, eso es un tema interesante y donde eventualmente el tema de castas puede haber jugado un rol más allá también de los celos que se hubieran podido tener personalmente. Cuando tú te lees, por ejemplo, la biografía de José Tulio Rivas, escrita por Juan Vicente González, él deja ver allí que cuando Rivas detiene a Bolívar y pone preso a Mariño, Piar venía furioso en Esparta hacia Carúpano. Y deja ver, Juan Vicente González, que Piar venía con la intención tal vez de fusilarlos a Bolívar y a Mariño. Entonces tal vez Bolívar tenía allí un poco, como tú sabes, una espinita ahí de, bueno, este fue el que me quiso matar a mí en el año 14, déjamelo, sacármelo encima de una vez, antes que me vaya hecho una broma, se la he hecho yo a él, ¿no? Eso puede también haber formado un poco parte de la ecuación. No, el origen, tanto el origen de Piar, perdón, como su muerte son bastante cuestionables. O sea, hay varias hipótesis sobre ello, es bastante complejo el tema. Hay algo que me había interesado antes, y es que, dada la situación de... Por cierto, yo, disculpa, pero es que me acabo de acordar de un detalle que está en el diario Bucaramanga, el famoso diario que escribe el coronel Perú de la Cruz cuando está con Bolívar monitoreando la convención de Ocaña y ellos se instalan en Bucaramanga, ¿no? Y Perú de la Cruz conversaba con él todas las noches y después se cerraba en el cuarto a escribir antes que se le olvidara. Bolívar dice Perú de la Cruz que le dijo, y lo escribe en el diario,
que Bolívar dice que la muerte de Piar fue la muerte más útil que hubo a lo largo de la guerra de independencia, porque a partir de allí se acabó la pugna por el liderazgo y se reconoció su jefatura suprema, lo cual facilitó la victoria porque ya nadie cuestionaba su orden. Eso es un tema que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista político, ¿no? Si Bolívar pudo haber medido que sí iba a ser el efecto también de ese fusilamiento. También está el sentimiento de Bolívar hacia Piar en el propio momento del fusilamiento, ¿no? O sea, he derramado mi sangre. Está precisamente la relación familiar que tenían ambos. Ojo, que pudiera darse por varios lados, porque una era que efectivamente hubiera sido hija de su prima Jerez de Aristigueta, y aún siendo con el conde de Granada, ella era su prima. Hay otra tesis que también plantea Luque, que es que la misma señorita Jerez de Aristigueta hubiera podido tener ese hijo, pero concebido con el papá de Bolívar, por lo cual podían haber sido hermanos. Y la tercera hipótesis es que hubiera sido con el papá de José Félix Rivas, que a su vez era tío político de Bolívar. Es decir, había todo un enredo allí que efectivamente muchos historiadores han considerado que esa frase de he derramado mi sangre evidencia que había un vínculo de sangre, y hay otros que piensan simplemente, no vale, dijo eso porque lo conmocionó haber tenido que fusilar a un general en jefe de la República, héroe de la batalla del Juncal, héroe de la batalla de San Félix, que fue la que liberó, la que le puso fin a la dominación española en la provincia de Guayana, y de haberlo tenido que llevar al paredón de fusilamiento no debe haber sido fácil. Y bueno, cuando dijo su sangre, lo que quería decir es, caramba, he tenido que matar a un hermano de lucha, no se refería literalmente a que hubiera un vínculo sanguíneo. Eso es la otra interpretación posible. Estamos conversando en este en vivo con el profesor Cipriano Heredia Soltero sobre las batallas de la independencia de Venezuela. Ese es un tema general, estamos hablando de las generalidades de las batallas y acerca de elementos particulares, ¿no? Elementos comunes sobre ese periodo de la independencia de Venezuela que dura, de las batallas, ¿no? Que dura de 1811 a 1823. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros en este en vivo sobre las batallas de la independencia de Venezuela. El profesor Cipriano Heredia tiene una cuenta, o es promotor, conductor de la cuenta y la serie Hablemos de Historia Venezuela, tanto en Instagram como en YouTube. Les invito a seguirlo si todavía no lo han hecho. Y si ustedes vienen de parte de la cuenta del profesor, son amigos del profesor o seguidores de su proyecto, también pueden seguir la cuenta de @conexión histórica en Instagram, en donde también intentamos publicar cápsulas históricas que nos ayuden a comprender mejor nuestro presente y el pasado, o el pasado y el presente. Entonces, profesor, sabe que estaba pensando también en ese momento en el que hay una España desestabilizada, en el que se impone José Bonaparte en el trono español, o en el territorio español, y entonces hay como un periodo de 4 años más o menos en el que Fernando VII no está administrando la situación. Y precisamente en esos 4 años en Venezuela hay un periodo de desestabilización, cae la Primera y la Segunda República, y después de eso entonces viene el ejército, regresa Fernando VII al poder, al trono, y entonces a partir de eso envía un contingente al liderazgo de Murillo. Pero entonces ahí surge nuevamente el análisis, ¿no? Y estaba pensando en que esa unidad por la independencia en Venezuela desafortunadamente no se logró en esos 4 años, y que si se hubiese logrado, quizás el proceso de las batallas de la independencia hubiese sido más corto, ¿no? Y de manera que del momento en la consolidación o el retorno de Fernando VII, entonces la integridad o la unidad en el país, la unidad política y militar, pudiera haberle hecho mayor frente, o un frente con mayor capacidad militar, con mayor unidad a ese ejército que llegó después de 1814. Y ahí, por supuesto, en ese interludio está, además del tema de las castas, la figura de Boves. Es decir, Páez logra convertirse y atraer a la masa de llaneros, convertir a los llaneros a la causa patriota, precisamente porque Boves ha muerto. De lo contrario, la situación también
hubiese cambiado un poco. Sí, bueno, ahí es difícil saber qué hubiese pasado con Páez si Boves no hubiese muerto en 1814, porque eso sería casi igual a decir que Páez insurge en el escenario que es después de la muerte de Boves. Y si bien es correcto decir que se convierte en un importante jefe patriota a partir de 1815 y 1816, también hay que decir que José Antonio Páez venía luchando del lado patriota desde el propio año de 1810, cuando se alistó como miembro de la caballería de su patrón, ¿verdad? Don Manuel Pulido, en Barinas, obviamente del lado patriota, y de hecho Páez estuvo a punto de ser ejecutado 2 veces en 1813, teniendo ya el rango de capitán dentro del ejército patriota. Y bueno, era un hombre que efectivamente había demostrado ya para ese momento su habilidad. Ya había pasado por esa pasantía, valga la redundancia, dura de haber sido peón en el Hato de la Calzada, donde el capataz de la hacienda le hacía la vida imposible, haciéndolo enfrentarse a los trabajos más duros, a domar los caballos más salvajes, a colear en la propia llanura, a tener que enfrentarse cuerpo a cuerpo con los mautes, con los toros, etcétera. Y bueno, de ahí surgió ese personaje ambicioso, hábil para los negocios, inteligente, pero también con aquellas características de, como lo describe su apodo de Centauro de los Llanos, ¿no? Y evidentemente, bueno, Páez terminó siendo quien acaudilló a toda esa gente porque tenía las cualidades para acaudillar, porque era un poco distinto al común, y evidentemente eso era fácilmente reconocible en quien podía tener contacto con él, ¿no? Y bueno, efectivamente yo diría, al igual que tú, yo pienso igual, la causa de la independencia pudo haber sido resuelta con mayor antelación, pero ahí jugaron muchas circunstancias, algunas ya las hemos analizado. La causa de la independencia no era una causa popular en las primeras de cambio, no lo era. Los zambos, los pardos, los esclavos, los negros, aunque fueran libertos, preferían seguir bajo el dominio de la corona española que estar bajo el dominio de los mantuanos, que eran claramente los líderes de la revolución, porque justamente, bueno, los mantuanos eran un poco como que el enemigo, ¿no? Eran los que los maltrataban, los que los compraban, los que los vendían, los que hacían con ellos lo que prácticamente les placía, y no era un movimiento visto como que defendía los intereses de esas clases, ¿no? En segundo lugar, como lo hemos explorado aquí, había un problema con el liderazgo importante, importante. O sea, aquí todos creemos tal vez que el Libertador fue el Libertador desde el año 1813 hasta que se murió, y no fue así. El Libertador tuvo que pelear por su liderazgo por lo menos durante 5 años, desde 1813, que fue designado por primera vez Libertador por la Municipalidad de Mérida, hasta que fusiló a Piar en 1817. Y lo tercero es lo que te digo. Lo tercero es que había una inexperiencia militar importante. Ciertamente el problema lo viene a resolver Monteverde en el año 15, lo empieza a resolver a favor de la corona. No es que aquí tenían unos grandes militares, pero sin duda alguna, los militares españoles peninsulares que estaban en Venezuela tenían mucho más experiencia que los criollos. Eso no hay duda. Eso no hay duda. De hecho, fíjate, John, que el primero que le entregan la jefatura del ejército en 1811 es al Marqués del Toro. Bueno, y el Marqués del Toro sí, era un hombre respetable, pero teniendo aquí a Francisco Miranda, ¿por qué le entregas eso al Marqués del Toro, que no tenía ni el 5% de la experiencia militar que tenía Miranda? Bueno, volvemos al problema de las castas, era un problema de castas. ¿Entiendes? Los mantuanos, que eran los jefes de la revolución, los que estaban poniendo el dinero, los que estaban poniendo los reces, los que estaban poniendo la plata, bueno, preferían, se sentían más cómodos bajo el mando del Marqués del Toro que de Francisco Miranda. Obviamente después la experiencia, la realidad se los tragó, quedó en evidencia que necesitaban un hombre con experiencia militar y no un marqués, y bueno, hicieron lo obvio, pero lo hicieron, tú sabes, con el pañuelo en la nariz, y eso también fue una de las causas por las cuales termina la Primera República con una capitulación
que muchos la critican y otros la vemos como que fue la única salida decente que pudo haber tenido Francisco Miranda ante lo que tenía ante sus ojos, que no era otra cosa, que no había logrado crear un ejército regular, que no había logrado que sus órdenes se acataran, que no había un buen tesoro de la República que soportara aquella causa, que no había el respaldo internacional necesario y que incluso las leyes y decretos que él promocionaba o que promocionaba la Junta, como fue, por ejemplo, que todos los negros esclavos tenían que servir obligatoriamente al ejército patriota, bueno, eso terminó generando una rebelión en Barlovento que hizo imposible que el ejército patriota se nutriera de esa gente, porque se rebelaron simplemente, no querían luchar para la causa de la independencia, ¿no? Alejandro está comentando que quisiera leer las memorias de Páez. Yo las tengo en digital, si te interesa, escríbenos por Conexión Histórica por Instagram o conexiónhistórica@gmail.com y te las envío en digital. Profesor, hay un elemento del que quiero que nos hable un poquito. Ese proceso en principio se comienza a dar en Caracas, pero ¿qué ocurre en Coro, Maracaibo y Guayana que en una primera etapa no se unen? ¿Cuáles eran las condiciones políticas y sobre todo económicas que no les permiten o que no los animan más bien a unirse a la causa independentista en un primer momento? Sí, como muy bien lo dice, y de hecho así lo refleja también la declaración del 19 de abril, y sobre todo el acta del 5 de julio de 1811, el acta del Congreso mediante la cual se declara la independencia del país, que por cierto no se firma el 5 de julio, se firma después. Pasa que hemos asumido el 5 de julio como el día en que se firmó el acta. No, no fue el día en que se firmó el acta, es el día en que se lee y aprueba la declaración de la independencia, ¿no? Pero las firmas fueron recogidas después. El tema allí es que Venezuela, como todos lo sabemos, era una capitanía general, no era un virreinato, a diferencia de buena parte del resto del territorio de Sudamérica, ¿no? En esa capitanía general había provincias, y esas provincias a su vez tenían un cierto nivel, o bastante nivel, diría yo, de autonomía. Entonces, cuando vinieron los sucesos de abril de 1810, se pronunciaron 7 provincias, ¿verdad? De ahí originalmente las 7 estrellas de nuestra bandera, y luego es que se fue ganando espacio y se fue ganando el respaldo de otras provincias, como lo fue Guayana a partir del año 1816-17. Luego ocurren los eventos de Maracaibo en plena amnistía en enero de 1821 y bueno, prácticamente como efecto inmediato en la provincia de Coro. Es decir, Maracaibo y Coro estuvieron prácticamente al margen de la guerra de la independencia todo el tiempo, menos el último año. Lo que no quiere decir que gente nacida en la provincia de Maracaibo o en la provincia de Coro no hayan sido partícipes de la independencia, porque la mejor muestra es el general Rafael Urdaneta, que era un gran jefe patriota, y bueno, todos sabemos que era de la provincia de Maracaibo, ¿no? De la entonces provincia de Maracaibo. En dado caso, bueno, ¿por qué ocurrió eso? Bueno, porque no todo el mundo se sintió igual de comprometido, porque no todo el mundo se sintió igual de identificado, porque a lo mejor no se había hecho el lobby necesario, porque a lo mejor no se había convencido suficientemente a todas esas provincias. Pero lo que sí es interesante ver es cómo la declaración de Caracas no solamente va a generar una reacción de otras 6 provincias de las 10 que tenía la Capitanía General de Venezuela, sino que genera una reacción en cadena a lo largo de toda Sudamérica, que eso es mucho más interesante que el hecho de que Maracaibo, Coro y Guayana se hayan quedado por fuera, porque se evidenció allí una articulación importante a nivel de toda una región. Claro. Y además, yo creo que ahí también influencia mucho el hecho de la centralidad del poder en Caracas, ¿no? Guayana, por ejemplo, era una provincia económicamente autónoma que tributaba directo, no tributaba hacia, digamos, a la provincia de Venezuela o hacia Caracas. Entonces eso es un tema también de orgullo regional, tener que depender ahora del liderazgo centrado en Caracas. Eso era un factor.
Amigos, estamos hablando aquí sobre las batallas de la independencia de Venezuela en conexión histórica con el profesor Cipriano Heredia Soltero, promotor y conductor de la cuenta Hablemos de Historia Venezuela en Instagram y en YouTube. Los animo a seguir ambas cuentas. Por cierto, John, ¿Hay mientras se te viene la batallas idea a la mente, pequeñas y hay batallas grandes durante la guerra de la independencia? sí, claro, 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 John, por supuesto, como en toda guerra, hay pequeños combates, batallas medianas, batallas grandes, batallas muy grandes, ¿no? Obviamente las primeras batallas no fueron muy grandes, ¿no? Las de 1811, las de 1812, entre ellas destaca el combate que hubo en Valencia, que evidentemente todo el mundo sabe que lo ganó Francisco de Miranda, recién encargado de la Comandancia General del Ejército, investido como dictador y generalísimo, pero realmente no fue una gran acción militar en la que participaran muchos miles de hombres de lado y lado, ¿no? Hubo también, por ejemplo, ese episodio bastante polémico en el cual Bolívar pierde la jefatura del Castillo de Portocabello, el control del Castillo de Portocabello, en el cual ciertamente me dio una traición por parte de un oficial de apellido Binoni, pero que generó bastante polémica en cuál circunstancia específica fue que se dio esa traición. Ya luego, en el intento por fundar la Segunda República, ocurren acciones importantes porque el general Mariño está viniendo desde Oriente, de hecho ahí es donde se le empieza a llamar el Libertador de Oriente, y simultáneamente el Libertador acaba de culminar una expedición, una campaña triunfante por el Magdalena, ¿verdad? Vino de norte a sur, limpiando de realistas todos los bordes del Magdalena a lo largo de todas las provincias, hasta que, bueno, llega a Cúcuta y de ahí decide y obtiene la autorización para invadir a Venezuela. Y entonces comienza ese episodio de la historia interesantísimo que todos conocemos como campaña admirable. Y bueno, en medio de la campaña admirable hay batallas importantes, la batalla de Niquitao, que la gana el general José Félix Rivas, la batalla de Taguanes, donde hoy en día hay un monumento nacional allí en recordatorio de ese episodio, que fue en julio de 1813. El Libertador llega a Caracas a principios de agosto y se tiene que devolver a Centro Occidente, porque hay muchos realistas actuando en la zona, está Morales, está el propio Boves, etcétera. Y bueno, de esa segunda parte del año 13, una vez que Bolívar ha llegado a Caracas en agosto y se tiene que regresar a Centro Occidente, destaca sin duda la batalla de Araure, que fue en diciembre de ese año, donde sí hubo una confrontación de una cantidad de hombres importante, ¿ok? Importante, aproximadamente entre 4.000 y 5.000 de lado y lado, ¿no? Eso es un contingente importante para la época, ¿no? Ya después, cuando ya sabemos que termina la Segunda República, viene el problema de 1814, que es un año negro, gris, un año, como le dicen algunos historiadores, un año terrible, que si bien no había empezado mal, porque se ganó la primera batalla de Carabobo y Rivas tuvo la épica de la victoria, empezando febrero en 1814, caramba, después vinieron una serie de derrotas terribles para los patriotas en cadena, como fue la batalla de la Puerta, que la perdió directamente Bolívar en medio de una estrategia catastrófica. Vino el episodio horroroso de la migración a Oriente, cuando el ejército decide trasladarse a Oriente con la población civil que salió de Caracas prácticamente con sus pertenencias personales y de broma, y de 20.000 migrantes murieron en el camino antes de llegar a Barcelona, la mitad de ellos, 10.000 personas aproximadamente. Luego ya en Oriente se dan una cadena de derrotas bárbaras, la batalla de Aragua-Barcelona, que se le considera una de las más sangrientas o la más sangrienta de la guerra de la independencia. Luego Rivas desconoce a Bolívar y a Mariño lo pone incluso preso y los expulsa del país. Es allí cuando Bolívar emite su famoso manifiesto de Carúpano, el 7 de septiembre de 1814.
Rivas ya con el mando del ejército y secundado por Piar y Bermúdez, bueno, da las dos últimas grandes batallas de la Segunda República. La batalla de Urica, en la que los patriotas pierden, pero que trajo como saldo positivo que esa es la batalla en que muere Boves. Y finalmente la última resistencia que hacen Rivas y Bermúdez en Maturín, pero que no aguantan y bueno, son devastados allí. Rivas empieza a huir y lamentablemente Rivas es capturado por una delación de una de las personas que andaba con él y fue ejecutado en enero de 1815 de una manera horrorosa tras haber sufrido varios vejámenes realmente inenarrables y que, bueno, lamentablemente acabaron con la vida de este tremendo jefe patriota que como lo fue José Félix Rivas. Y ya en 1816, cuando viene la expedición de los Cayos, en la cual vienen Bermúdez, viene Mariño, viene el propio Piar, etcétera, bueno, pues Arismendi desde Margarita logra, junto con todos ellos, reorganizar a los patriotas. Ahí van a producirse batallas importantes, tanto en Nueva Esparta como en territorio firme, ¿verdad? Destacan ahí la batalla de Matasiete en Margarita, destacan en tierra firme la batalla del Juncal en 1816, la batalla de San Félix en 1817, y luego, bueno, en 1818 es el año en que ya Bolívar desde Guayana sale a hacer la campaña del centro. Allí se conoce con Páez en el Hato Cañafístola. Páez ha librado una serie de combates importantes y lo sigue librando hasta 1819 en todas estas acciones que conocemos de él en el llano, Mucuritas, las queseras del medio, la toma de las flecheras, la cual presencia el Libertador y dice que si él no hubiera estado allí, lo hubiera visto con sus propios ojos, no lo hubiera creído. Cuando una caballería se lanza al agua en un río lleno de caimanes y logra desde los caballos asaltar a las balsas donde están los realistas, que es la acción que realiza Páez con sus llaneros frente a los ojos del Libertador. Y bueno, como todos sabemos, ya Bolívar en el año 19, después del Congreso de Angostura, decide emprender la campaña de la liberación de la Nueva Granada, viene triunfante de la Nueva Granada en 1820, firma el armisticio en noviembre de ese año con Morillo en Trujillo, que es una tregua por 6 meses y un tratado de regularización de la guerra, y al frustrarse las posibilidades que había de que esa tregua se transformara en una paz duradera, porque había 2 comisionados del rey aquí negociando la paz, pues Bolívar se decide a emprender la campaña que va a terminar con la famosa batalla de Carabobo, que se le tiene como la batalla que sella la independencia de Venezuela y ciertamente es la que define el rumbo final de la guerra, mas no es la última acción militar. Tú hablaste de 1823 y no lo hiciste por casualidad, lo hiciste porque sabes muy bien que las acciones bélicas terminan realmente en 1823, que es cuando realmente termina la guerra de independencia en Venezuela, con la famosa batalla naval del Lago en julio de 1823, liderada por el general Padilla, quien vence al almirante Laborde, y el sitio de Puerto Cabello, cuando Páez rinde el último bastión realista en noviembre de ese año y conquista la plaza donde estaban atrincherados los últimos realistas que quedaban en Venezuela. Bueno, eso es un excelente resumen de las batallas, las principales batallas de la independencia de Venezuela. Así que véanlo otra vez si no prestaron atención en su canal de Hablemos de Historia de Venezuela o aquí luego en la cuenta de Conexión Histórica, porque ese es un buen resumen. Tengo 2 comentarios, pero antes voy a hacer a leer lo que dice acá Dirección, Asociación de Derechos Humanos. Dice, excelente conversatorio. No conocer el pasado es como navegar sin brújula hacia el futuro. Y después, este comentario está interesante porque es bien cuestionable, el del amigo Douglas, que dice, la libertad vino por Colombia. Ese es un comentario cuestionable porque precisamente cuando se da el Congreso de Angostura, Bolívar sale pues con el ejército por los llanos y llega a los Andes, se da la batalla de Boyacá, entre otras, y de esa batalla llega a Bogotá, y en Bogotá se constituye entonces, se libera pues la Nueva Granada, y después de la Nueva Granada, viene, sí, se regresa a Bolívar, pero, y se toma Caracas, ¿no? Que a partir sobre todo de la batalla de Carabobo, pero
es verdad que de alguna forma vino desde Colombia, pero no por el liderazgo colombiano, sino por el propio liderazgo venezolano. Quizás eso, eso hace una diferencia bastante importante. Verlo así es verlo con una temporalidad que a mi manera de ver no es correcta. Porque en ese momento para empezar, no existía Colombia. ¿Ok? Colombia era Claro. el nombre que Francisco Miranda había traído en la mente, ¿verdad? Y que el Bolívar hace realidad al crear una república llamada Colombia, de la cual formaban parte 3 departamentos, Venezuela, Cundinamarca y Quito, y que básicamente unía al virreinato de la Nueva Granada con la Capitanía General de Venezuela. Pero en ese momento no había esa distinción. Claro, uno podría decir neogranadino, estaba bien, y ellos podían decir venezolano, y estaba bien, pero no había esas distinciones. Tal es así que cuando Bolívar entra en 1813 a Venezuela, proveniente de la Nueva Granada, que es donde consigue el apoyo después de haber sido expulsado de aquí por Monteverde, tras la capitulación de Miranda, bueno, Bolívar viene acompañado de neogranadinos, que son tan libertadores de Venezuela como Claro. venezolanos son libertadores de lo que es hoy Colombia, que se quedó con el nombre de la República Grande. Por cierto, para que lo sepan, no hubo Gran Colombia. Eso es un nombre historiográfico para diferenciar a la actual Colombia de la vieja Colombia. Pero siempre fue la República de Colombia. Lo que pasa es que uno de los departamentos de la vieja República de Colombia se quedó con el nombre. Entonces, por eso hay que diferenciar la actual Colombia con la vieja Colombia, diciendo que la vieja es Gran Colombia. Pero aquí Pero es murió que también si decimos eso, también deberíamos decir entonces que a Venezuela no la libertó Colombia, sino los ingleses que vinieron, por ejemplo, los 5.000 ingleses, o qué sé yo, tantos otros soldados que llegaron de Francia, de España, de Estados Unidos y que también lucharon aquí en la independencia de Venezuela. Pero, digamos, el liderazgo ojo, 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 esencialmente es venezolano. ojo, y esto fue bilateral. No es que nada más Exacto. vinieron los neogranadinos como Girardot a pelear para acá, o Santander, que andaba con Bolívar en la campaña del centro, y es quien le da la mula para que se salve en el atentado del Rincón de los Toros, por ejemplo, sino que aquí, o sea, fue bilateral. O quién es el héroe de la batalla del Pantano de Vargas. Es el coronel Juan José Rondón. ¿Mm? Exacto. ¿Quién terminó reconociendo todo el pueblo neogranadino como su libertador y su primer presidente, si no fue a Simón Bolívar? Que Simón Bolívar, en su mentalidad, en su espíritu y su corazón, él más que venezolano era gran colombiano, claro, es que ese era su sueño de vida, pero evidentemente lo reconocieron sin entrar en esas consideraciones. ¿Quién sustituyó a Bolívar? ¿Tú sabes quién fue el último presidente de la Gran Colombia? Que esto muy poca gente lo maneja. Fue el general Rafael Urdaneta, otro venezolano, porque Bolívar renuncia a la presidencia de Colombia antes de que la República se disuelva. Y antes de que la República se disuelva, Urdaneta toma el mando, otro venezolano que fue presidente de Colombia. ¿Quién era el presidente? ¿Quién fue el primer presidente del Ecuador? Fue el general Juan José Flores, John, de Puerto Cabello. ¿Mm? ¿Quién es el héroe de Pichincha? ¿Quién es el héroe de Ayacucho? Bueno, el general Antonio José de Sucre, cumanés. Y así nosotros también reconocemos como muchos neogranadinos, como Girardot, etcétera, como ingleses, irlandeses, holandeses, como los que integraron la llamada en genérico Legión Británica, pero que ahí venía mucha gente de muchas nacionalidades distintas. Pero obviamente todo el mundo sabe que el coronel Ferriar murió en la batalla, herido de muerte en la batalla de Carabobo. Por cierto, que uno de los hallazgos más importantes que he hecho con motivo de conducir esta serie, Hablemos de Historia de Venezuela, que es una serie dentro del canal que se llama Hablemos de Historia de Venezuela, pero hay dos entregas, hay dos productos distintos. La serie que yo conduzco, que se llama Hablemos de Historia de Venezuela también, como el canal, que es la serie originaria, y las efemérides que conduce Luis Alfredo Melior, que es el director técnico del canal, que tiene sus redes sociales y un canal en YouTube. Pero uno de los hallazgos más importantes, John, te comento, que he hecho con esto, es que tuve la oportunidad de intercambiar con los miembros de la Academia del Estado Carabobo, con motivo del bicentenario de la batalla que lleva ese nombre, la batalla de Carabobo, que fue este año, en 1821, y este año fueron 200 años. Y el doctor Luis Heraclio Medina demostró
lo tiene estudiado y tiene pruebas de que ferrear, que todo el mundo lo escribe farrear, no es farrear, sino ferrear, pero lo más importante que él demuestra es que él no muere en la batalla. Él demuestra claramente que él salió gravemente herido de la batalla, pero murió 3 semanas después en un hospital en Valencia, en un hospital de sangre. Y de hecho, los 2 capitanes que sucedieron a Ferrear en el mando de la Legión Británica durante la batalla fueron también heridos de muerte y fallecieron en la batalla de Carabobo. Amigos, estamos hablando aquí con el profesor Cipriano Heredia, conductor y promotor de la cuenta y de la serie Hablemos de Historia Venezuela, y estamos transmitiendo de Conexión Histórica, una cuenta también que intenta promover una cápsula de historia diaria para que comprendamos mejor el presente. Yo iba a comentar algo, y yo creo que con esto ya vamos terminando. Generalmente este periodo de 1811 al 23 es un periodo que es fundamentalmente de guerra, y de hecho el live es sobre las batallas de la independencia de Venezuela. Pero eso es la guerra. Pero, ¿qué hay de los elementos políticos detrás de la guerra? O sea, porque hubo espacios durante ese periodo de tiempo en los que las confrontaciones no fueron grandes. ¿Qué hay de las discusiones, del debate, de las ideas? Y por otro lado, hablemos un poco sobre, más allá de lo militar, sobre de la vida cotidiana durante esa época, de lo difícil quizás que fue, del papel de la mujer en la guerra, del papel de las otras clases no militares que generalmente no se mencionan. Sí, sí, bueno, muy importante lo que estás diciendo, ¿no? En primer lugar, como elemento inicial de lo que tocaste, está el tema de qué estaba pasando en la guerra que no fueran batallas, ¿no? Y efectivamente pasaban muchas cosas, ¿no? Pasaban muchas cosas, sobre todo en el terreno de lo político, porque al final yo te decía que Bolívar termina imponiéndose frente a los demás que tenían tantos méritos militares o incluso hasta más experiencia que él en algunos casos, y demostraron grandes destrezas en la guerra, como el general Mariño, como el general Páez, como el general Piar, como Urdaneta, etcétera, porque entre otras, yo soy de los que pienso que al final Bolívar era políticamente superior. Es decir, Bolívar tenía un instinto, un elemento que iba más allá, ¿no? Aunado, por supuesto, a un nivel intelectual pero bastante alto, que le permitían conjugar el arte de la seducción en el terreno de lo político, mientras que podía estar dictando una carta en francés o podía estar teniendo un contacto con el gobierno inglés, etcétera, 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 ¿no? Entonces, una de las cosas que yo diría que revela mejor todo este tema político que está detrás es leerse con calma, tomar el tiempo para, por ejemplo, revisar la correspondencia del Libertador a lo largo de todos esos años. Es bastante interesante, ¿no? Todo lo que se hace, así como revisar, por ejemplo, el diario de Miranda, bueno, la Colombella, eso es una cosa fascinante. Todo lo que Miranda hace en los años previos a la independencia, convenciendo gente, logrando apoyo, mostrando mapas, ideando sistema de gobierno, conociendo de primera mano la experiencia de los Estados Unidos, visitando incluso a la zarina en Rusia. Es decir, ahí hay un background de conocimientos, de formas, de esfuerzos que vale mucho la pena, ¿no? Entonces, yo al final pienso, por ejemplo, que Bolívar se impuso, bueno, porque era un hombre que además de tener un carácter tremendamente resistente frente a las dificultades, él mismo se definió como el hombre de las dificultades, era políticamente mucho más hábil y sagaz. Es Bolívar quien logra el apoyo de la Nueva Granada para la invasión a Venezuela en 1813. Es Bolívar quien logra el apoyo de Petión y de Haití para la expedición de los Cayos y de Jacmel en 1816. De hecho, tanto así que el presidente Petión condicionó los barcos, las armas y las municiones y los hombres, sí, solamente sí, Simón Bolívar encabezaba la expedición. Es Bolívar
quien logra al final manejar a Bermúdez, manejar a Mariño, manejar a Páez, independientemente de cómo terminara la historia después. Pero en ese momento fue el hombre que logró que lo reconocieran como jefe. Y eso, por supuesto, es importante y lo hizo básicamente a punta de política. Y eso es importantísimo tenerlo claro, ¿no? Bolívar es el hombre de los manifiestos. Ya cuando se impone en 1817, había escrito por lo menos 3 documentos muy importantes. El Manifiesto de Cartagena en 1812, el Manifiesto de Carúpano en 1814 y la Carta de Jamaica de 1815, que reflejan no solamente un compromiso con la causa de la libertad, sino que reflejan ideas políticas claras, reflejan un hombre que tiene un proyecto en la cabeza en grande, una mente preclara, no es nada más el guerrero, sino que es el hombre de Estado que está en la mente de Bolívar, y eso hay que decirlo claramente. Aquí dice Alejandro que pudo usar el uniforme ruso por las harinas. Sí, era un grado honorífico. En realidad, Miranda no peleó nunca en el ejército ruso, pero sí le dieron el grado de coronel y le dieron el uniforme que correspondía a ese grado, ¿no? Esto para hacer un comentario. Muy bien. En la guerra de independencia, por supuesto, también hay civiles muy importantes que juegan papeles fundamentales en todo el proceso de la República, ¿no? Así vamos a encontrar a un Andrés Bello en las primeras de cambio, que va en la misión que va hacia Londres en el propio año de 1810 y que termina siendo una mente ilustre para todo el continente, no solamente para Venezuela, sino también para países como Chile, que lo reconocen como una referencia obligada en la civilidad de ese país. Vamos a encontrar un Juan Germán Rocio jugando un papel fundamental en los sucesos de abril de 1810 y luego en el Congreso de 1811. En la propia guerra, a pesar de que era guerra, la situación era bélica, vas a encontrar gente que juega un papel importante desde el mundo intelectual, como el doctor Miguel Peña, ¿no? Por ejemplo, y tantos otros, ¿no? Y bueno, también nombraste a las mujeres. Las mujeres van a tener una participación y un papel muy importante en 2 planos. En el plano de ser un punto de apoyo fundamental de los principales héroes, como evidentemente lo fueron, por ejemplo, Pepita Machado y Manuela Sáenz de Simón Bolívar, que no solamente se involucraron con él en el plano sentimental y afectivo, sino que se involucraron con él en cuanto a participación en la causa. Pepita Machado desembarcó con Bolívar en la expedición de los Cayos en 1816. Pepita Machado se jugó la vida más de una vez al lado de Simón Bolívar, y Manuela Sáenz se la salvó, y además fue nombrada coronel efectiva del ejército y peleó incluso en la batalla de Ayacucho. Pero hubo mujeres que no solamente se fueron como soportes o acompañantes sentimentales de héroes, sino que tuvieron su propio rol en nuestra guerra, ¿no? Por supuesto, una de las heroínas más famosas es Luisa Cáceres de Arismendi, a quien además se le hace pasar por un suplicio horrible en Margarita, prisionera, estando encinta y finalmente con una pérdida del recién nacido, que era en este caso una niña, más todas las penurias que le hicieron pasar. Pero hay otras muchas más. Me hablaba Ernesto Sánchez Carmona de Petronila Gómez en Nueva Esparta, que en lo personal yo no conocía mucho de ella. Hay otras heroínas también en la causa de la independencia muy importantes. Eulalia Burós es una mujer que sufrió muchísimo. En realidad su apellido era distinto, pero el Burós lo asume como una forma de hacerse pasar de otra manera. Y Eulalia Burós termina muriendo en la toma de la Casa Fuerte de Barcelona en 1817. Estaba casada para ese momento en segundas nupcias, había enviudado de su primer marido, que también fue muerto en manos de los realistas. En este caso, ambos murieron, ella y su esposo murieron en la toma de la Casa Fuerte a manos de los realistas en el año 17. El esposo se suicida y le da a ella una pistola antes de suicidarse y le pide que haga lo mismo una vez que él se haya disparado, y él se dispara, y ella, en vez de pegarse un tiro, lo que hace es esperar que entren los realistas al cuarto donde ella estaba para por lo menos matar a uno de ellos, y eso fue lo que hizo. Y una vez que ella había disparado, por supuesto, la
la agarraron y la descuartizaron y la mataron con sus propias manos los realistas. Bueno, una heroína, pero por supuesto, ¿no? Y así jugaron un rol importantísimo. Incluso está demostrado que muchas de ellas peleaban en las batallas haciéndose pasar por hombres, recogiéndose el pelo y poniéndose la gorra o el kepis encima del pelo para que no las reconocieran bien. Y de hecho, incluso en la propia batalla de Carabobo, según me explicaba alguien que ha estudiado eso mucho más que yo en profundidad, entre los cadáveres se recogieron los cadáveres de 2 mujeres que habían participado en la batalla en el bando patriota. Caso de Josefa Camacho. Josefa Camacho, así es que podemos nombrar muchos. Teresita Heredia, al principio de la independencia, cuando la causa estaba incipiente, fue sometida a lo que se llamaba una causa de infidencia y sometida a pena corporal, porque ella fue encontrada culpable y castigada porque era una patriota convencida y había hecho propaganda para el bando patriota. Bueno, amigos, hemos estado hablando sobre, una vez más, les digo, estamos hablando sobre las batallas de la independencia en Venezuela con el profesor Cipriano Heredia Soltero, quien es promotor y conductor de la cuenta Hablemos de Historia Venezuela, y lo pueden conseguir esa serie en YouTube, fundamentalmente. Aunque Hablemos de Historia de Venezuela también es una cuenta en Instagram y publican diariamente las efemérides. Así que les invito a unirse a ese proyecto. Igual, únanse, suscríbanse al proyecto de Conexión Histórica. Profesor, hay dos preguntas y con esto yo termino ya. Hay el análisis que hace la historiografía o los historiadores de estos documentos tiene en muchos casos una interpretación mítica. Había una intención de construir la fundación de la identidad nacional de Venezuela. Eso, bueno, se hace en distintos periodos, ¿no? Y a veces esa interpretación que hace el historiador tiende a borrar la idea central, ¿no? O el hecho, la veracidad, a publicar, digamos, una historia que se aleja un poco de lo que realmente ocurrió. No sé si tiene alguna opinión sobre eso. Y lo segundo es, hablando de historiografía también, sobre este tema, si hay alguno de los que nos está escuchando y quiere leer sobre este tema, ¿qué textos les recomendaría? Bueno, mira, con respecto al tema de la identidad nacional, que fue lo primero que tocaste, tú sabes que esto es un tema complejo, ¿no? Yo por lo menos tengo un gran amigo que se llama Enrique Alibo González, que es historiador, es sociólogo, es antropólogo, es teólogo, sabe muchas cosas. Y Enrique Ali me hace siempre una reflexión que a mí me parece interesante tenerla en cuenta, ¿no? Con respecto a la identidad nacional como venezolanos. ¿Se sentían realmente los que habían nacido en lo que es hoy Venezuela, se sentían realmente venezolanos en 1812, en 1814? Nos hacíamos llamar así, de hecho. Bueno, yo creo que no, ¿no? Y hay suficiente evidencia de que no había en ese momento conciencia ni identidad nacional, ¿no? Éramos españoles, o eran españoles, fundamentalmente. Exactamente, éramos españoles de la colonia, de hecho así se identificaban en los documentos. Todos los blancos eran llamados españoles, y claro, la diferencia era si eras peninsular o no, y entonces eso te creaba una diferencia importante en derechos y en una serie de cosas, ¿no? Pero en realidad la identidad nacional, a mi manera de ver, la identidad nacional se empieza a generar con Páez a raíz de los años 26 y 27 y se concreta en una retoma de la figura de la República de Venezuela en 1830. Y esto lo digo con absoluta responsabilidad y sin tomar partido en la disputa del liderazgo entre Páez y Bolívar, porque es que a mi manera de ver, aquí también se ha tergiversado mucho el tema de que entonces todo el mundo que se atrevió a enfrentar a Bolívar en algún campo, bien sea el de las ideas o el que sea, es un traidor. Y yo creo que simplemente es muy obvio que había diferencia de criterio para muchas cosas, ¿no? No te olvides, por ejemplo, que Bolívar en 1828 se ve retado en el campo de la política por Santander en la convención de Ocaña, y Bolívar rompe el quórum de la convención porque sabe que va a perder si votan, ¿no? Y en esa convención
se tenía como propósito cambiar la Constitución de Cúcuta, que había sido diseñada básicamente por Bolívar, en cuanto a su pensamiento, y ahí básicamente se estructuraba una república centralista, donde él era presidente, etcétera, y bueno, Santander pretendía cambiar eso en el año 28 con la Convención de Ocaña, que evidentemente iba a favorecer mucho más la descentralización, la autonomía de las regiones. Seguramente se le iba a quitar el carácter de vitalicio a Bolívar como presidente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hubo tensión política, ¿no? Yo diría que hasta este punto yo no considero a Santander un traidor. Te lo digo con toda sinceridad, porque ese era un debate político válido, a mi manera de ver. Ah, bueno, que ya después Santander entonces se fue por otra vía y entonces los adeptos de Santander empezaron a constituir una sociedad secreta para atentar contra la vía del Libertador y llegaron al extremo donde efectivamente lo intentaron en la noche del 25 de septiembre de 1828, donde solamente por la astucia y la habilidad de Manuelita Sáenz más su propio arrojo personal, el Libertador logra salvar la vida. Ah, bueno, entonces por supuesto yo ahí no justifico a Santander. Pero hasta el debate político de la Convención de Ogaña, me parece que eso estaba dentro del debate político natural. Bueno, hay dos grupos que piensan distinto, donde uno está buscando modificar la Constitución sobre la base de un planteamiento político que es la mayor autonomía de las regiones, etcétera, y el otro está tratando de defender su propia Constitución, donde se ha establecido un régimen centralista, una presidencia vitalicia, etcétera, etcétera. Bueno, eso forma parte de un debate político normal. En paralelo, en Venezuela estaban ocurriendo cosas desde el año 26, ¿verdad? La gente piensa que la Cociata fue un movimiento separatista per se, y resulta ser que no. La Cociata no empieza como un movimiento separatista. La Cociata empieza por una orden que viene de Bogotá, de Santander, que está encargado prácticamente de la presidencia, que Bolívar nunca dejó de ostentar el título, pero Bolívar andaba en el tema de la liberación del Perú y luego separar el Alto Perú de Perú, la creación de Bolivia, etcétera. Bolívar anda en otra cosa, pues Bolívar anda en su proyecto grandioso. Y bueno, Páez recibe una orden que se termina convirtiendo en la práctica en una cuestión muy controversial y bueno, empieza a darse una disputa entre Santander y Páez, básicamente, que termina siendo que Páez reciba la solidaridad y el apoyo de la Municipalidad de Valencia y eso genera en cadena una serie de apoyos de otras municipalidades y bueno, eso se vio como un movimiento separatista al punto tal que Bolívar vino a Venezuela por última vez en 1827 a aplacar las cosas. Pero ya va, Bolívar no vino a quitarle la cabeza a Páez, ni a destituirlo, ni siquiera a darle un regaño. Bolívar vino, se hizo presente, efectivamente se puso al tanto de la situación, terminó entendiendo que había sido más un movimiento de desobediencia hacia Santander que un movimiento separatista, aunque podía verse así, pero bueno, ahí quedó ratificado Páez como jefe del departamento de Venezuela y además desde allí se empezó a generar, ahí sí, un sentimiento venezolanista con respecto a las órdenes recibidas desde Bogotá que terminan dándole forma a todo esto que se gestó, que no era nada más un tema de aquí, sino que en Ecuador estaba pasando lo mismo con respecto a la dependencia de Quito de Bogotá y dentro de la misma vieja Nueva Granada, el mismo departamento de Cundinamarca, evidentemente las aguas estaban partidas en dos entre los seguidores de Santander y los seguidores propios de Bolívar. Así que los últimos 2 años, los últimos 4 años y sobre todo los últimos 2 son tremendamente polémicos desde el punto de vista político. Y eso no es un problema de traiciones, es un problema de posiciones distintas, donde bueno, así como el Libertador logró consensos, logró apoyos y logró muchas cosas en años difíciles donde todo el mundo volteó hacia él y lo reconoció, en los 2 últimos años de su vida no logró que todo el mundo lo siguiera en el mismo proyecto que él tenía y de hecho terminó él mismo rindiendo su vida en un momento muy triste, muy injusto, pero que era producto de las circunstancias que le había tocado vivir, tomando en cuenta todo lo que había ocurrido de 1828 en adelante. Muy bien. Bueno, profesor, muchas gracias. No sé si tiene un último comentario, pero con esto vamos terminando ya el en vivo de hoy. Sí. Le quiero agradecer por tener, digamos, el tiempo y la disposición de hablarnos. Siempre es importante
revisar estos temas, sobre todo en nuestro caso fundacionales, ¿no? De la fundación de Venezuela, en las batallas, en la independencia de Venezuela, es un tema que a veces hay gente pues que se pasa por alto, pero que es importantísimo porque allí, digamos, están el origen, además de muchos de los problemas del presente. Y sobre todo, como usted lo dice, hay, digamos, una narrativa política histórica que está sustentada en los hechos políticos que ocurrieron en esa época. Así que yo le agradezco mucho por tomarse el tiempo de presentarnos hoy un poco sobre el tema de las batallas de la independencia de Venezuela. Sí, que más que las batallas, que obviamente sí le pasamos revista en un momento determinado, Claro. digamos que hemos hablado del proceso independentista como un todo, ¿no? Hablando de las batallas, hablando de los personajes, hablando de la participación de mujeres, de civiles, de la política de la época, de los movimientos precursores, de qué pasó con la República de Colombia una vez que ya había sido fundada. Todo esto forma parte de nuestra génesis como república. Y al final lo que te quería decir era que mi amigo Enrique Ali siempre me pregunta, ¿qué tanto se parece la república que funda Páez en el año 1813 a la república que declara el Congreso en 1811? Bueno, sin duda alguna son dos repúblicas totalmente distintas. No tengo la menor duda en decir que en esto él tiene razón y efectivamente hay que estudiarlo. Es correcto. Bueno, amigos, ahí lo tuvieron el profesor Cipriano Heredia. Muchas gracias por estar allí con nosotros, los que se han conectado, los que van a ver este en vivo grabado, va a estar en la cuenta del canal de Hablemos de Historia Venezuela a partir de mañana, Dios mediante. Y bueno, también lo van a poder acá cuando lo vean. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento, a haber visto más o menos 1 hora y media de transmisión sobre este tema de Historia de Venezuela. Nos vemos en una próxima oportunidad. Profesor, muchas gracias. John, muchas gracias a ti. Espero que la gente haya disfrutado de este capítulo. En la cuenta de Hablemos de Historia Venezuela, nuestro canal de YouTube, va a estar disponible desde el domingo, porque la dirección técnica lo va a editar, le va a poner imágenes de apoyo, etcétera, para presentarlo como un capítulo especial también con la venia de ustedes y con todos los créditos que tiene Conexión Histórica, pero digamos, lo vamos a poner allí con el formato que normalmente le damos en Hablemos de Historia Venezuela. Así que muchísimas gracias, encantado de haber estado contigo, muy buena conversación y espero que la gente que se conectó y la que lo va a ver después en diferido, pues lo disfrute y bienvenidos todos los comentarios, incluso también las críticas, porque uno siempre aprende de esto. Así será. Muchas gracias. Así será. Gracias. Bueno, hasta luego. Suerte.